Hola, mi nombre es Alejandra Serena Córdoba Martínez. Muchas gracias por dejarme presentar este trabajo en el Congreso. Voy a hablar de graduaciones en un producto finito de álgebras simples y este fue un trabajo conjunto con el doctor Alberto El Duque. Voy a empezar hablando sobre álgebras y graduaciones y dando algunas definiciones básicas. Después hablaré sobre la motivación de por qué buscar graduaciones en álgebras semisimples, donde para nosotros álgebra semisimple va a ser producto finito de álgebras simples. Después hablaré sobre las álgebras lazo, que fue la herramienta que usamos para encontrar estas graduaciones. Después hablaré sobre las graduaciones en álgebra semisimple, salvo isomorfismos. Y por último, sobre las graduaciones finas en álgebras semisimples, donde, como mencionaré más adelante, estas graduaciones finas sirven para generar todas las demás. Por lo tanto, estas son especialmente importantes. Bueno, pues el álgebra A, ya sabemos que un álgebra es un espacio vectorial con un producto bilineal. G va a ser un grupo abeliano, donde nosotros solo consideraremos grupos abelianos. Decimos que gamma es una graduación por un grupo G en un álgebra A o simplemente una G graduación en A. Si es una descomposición como suma directa de espacios vectoriales indexados por elementos del grupo G. Estos tienen que satisfacer además que AG1 por AG2 está contenido en AG1 por G2, es decir, que el producto de G se comporta bien con respecto del producto del álgebra A. El subespacio A sub G se llama componente homogénea de grado G y cualquier elemento no nulo de dicha componente diremos que tiene grado G y se denota como deg. El soporte de gamma son los elementos del grupo G tales que sus componentes homogéneas son no nulas. Aquí sí tenemos gamma y gamma prima, dos graduaciones en principio por grupos distintos. Aquí tenemos G y aquí tenemos G prima. Decimos que gamma es un refinamiento de gamma prima si para cada componente homogénea de gamma, esta se va a meter o está contenida en una componente homogénea de gamma prima. De la misma manera decimos que gamma prima es un engrosamiento de gamma. Y gamma es una graduación fina si no admite refinamientos propios. Y toda graduación es un engrosamiento de una graduación fina. Ojo, esto para álgebras de dimensión finita. Por lo tanto, nos interesan bastante las finas para poder construir las demás. Y bueno, si tenemos una graduación gamma, es decir, esta descomposición del álgebra, siempre podemos graduarlas por diferentes grupos, pero siempre va a existir un grupo natural graduador y este se llama el grupo universal y se denota por U de gamma. Este está generado por el soporte de gamma y está sujeto a un número mínimo de relaciones que están impuestas por la graduación. Aquí tenemos que G por H es igual a K si al multiplicar las componentes homogéneas de grado G y H, el producto es no nulo y está contenido en la componente homogénea de grado K. Si tenemos dos graduaciones, en principio en álgebras distintas y por grupos distintos, decimos que gamma y gamma prima son equivalentes si existe un isomorfismo de álgebras entre A y B y una aplicación entre los soportes de gamma y gamma prima, tal que el isomorfismo manda componentes homogéneas en componentes homogéneas a través de esta aplicación entre los soportes. Y para definir un isomorfismo de graduaciones necesitamos que los grupos graduadores sean el mismo y que haya un isomorfismo de álgebras entre A y B, tales que manden la componente homogénea de grado G en la componente homogénea de grado G. Solo vamos a considerar graduaciones por grupos abelianos, como ya lo había comentado antes, y supondremos que el campo base es algebraicamente cerrado. A una álgebra B la vamos a llamar semisimple si es un producto finito de álgebras simples. Entonces, queremos encontrar graduaciones finas para poder generar las demás, salvo equivalencias e isomorfismos en estas álgebras graduadas por sus grupos universales. Necesitamos que también estén graduadas por los grupos universales, pues así podemos construir a los demás.
lo que hacemos es tomar una fina graduada por su grupo universal, hacer el cociente de este grupo universal por algún otro grupo y entonces así es como vamos a construir esas graduaciones, estas otras graduaciones que serían los engrosamientos de estas graduaciones finas. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué graduaciones en álgebras semisimples? Bueno, pues nuestra idea original, esto nació de que a partir de un álgebra estructurable, donde un álgebra estructurable es una álgebra unitaria con involución y que cumple ciertas identidades, a través de la construcción TKK que viene por Tits, Cantor y Kejer, podemos construir un álgebra de Lie. Y además, si tenemos una G graduación en el álgebra estructurable, a través de esa construcción obtenemos una G por Z graduación en el álgebra de Lie que hemos construido. Bueno, pues resulta que el producto tensorial de dos álgebras de octoniones es un álgebra estructurable, es decir, podemos aplicarle esta construcción, obtener un álgebra de Lie y a partir de una graduación aquí podemos obtener una en el álgebra de Lie que construyamos a través de esa construcción. Entonces, nosotros quisimos encontrar graduaciones en el producto tensorial de dos álgebras de octoniones que son simples. Y además hay una equivalencia entre graduaciones en el producto tensorial y el producto cartesiano de dos álgebras de octoniones. De hecho, no solamente de dos álgebras de octoniones, sino de un número finito de álgebras de octoniones. Así es que lo que pensamos que sería buena idea fue generalizar el problema a encontrar graduaciones ya no solo en este producto de dos álgebras de octoniones, sino en un producto finito de álgebras simples. Bueno, y las álgebras lazo. Primero necesitaré algunas definiciones. Sea B una álgebra sobre F, decimos que B es simple si no tiene ideales propios y el producto es no nulo. El centroide de B es el centralizador de su álgebra de multiplicación, esto es, el centroide de B son los endomorfismos de B que cumplen estas igualdades. B es simple central, sí es simple y además es central, donde central significa que el centroide solamente son los múltiplos escalares de la identidad. Se ve una álgebra graduada. Entonces, decimos que B es simple graduada si no tiene ideales propios graduados y el producto es distinto de cero. Aquí notemos que si tenemos una álgebra simple, esta va a ser simple graduada, pero si es simple graduada, no tiene por qué ser simple. Y en este caso, donde B es simple graduada, da lugar a una G graduación en el centroide, donde la componente homogénea de grado G son los elementos del centroide, tales que al aplicarlos a la componente homogénea de grado H, estos están contenidos en la componente homogénea de grado G por H. Y B es central graduado si la componente homogénea de grado neutro de esta graduación es solamente los múltiplos escalares de la identidad. Y decimos que B es simple central graduado si satisface estas dos condiciones, es decir, si es simple graduado y central graduado. Ahora sí tenemos esta definición, esta la dieron Allison, Bergman, Faulkner y Piazzolla, y para esta necesitamos, bueno, la definición de álgebra lazo, necesitamos primero un pi, un homomorfismo suprayectivo de grupos abelianos. También necesitamos un álgebra G barra graduada A. Y entonces aquí tenemos al álgebra lazo, donde esta va a ser una subálgebra del producto tensorial de A con el álgebra grupo de G. Y aquí vemos que esta tiene una G graduación, donde la componente homogénea de grado G no es más que A sub pi de G tensor G. Es decir, a partir de una álgebra A G barra graduada y a través de este homomorfismo pi podemos construir un álgebra que esté G graduada. Tenemos este resultado sobre los grupos universales. Consideremos nuevamente el pi, el homomorfismo suprayectivo, que nos ayuda a construir el álgebra lazo. Pues aquí tenemos que G barra es, salvo isomorfismos, el grupo universal de la graduación en A, sí y solo sí,
G es salvo isomorfismos, el grupo universal de la graduación en el álgebra lazo. Es decir, que los grupos universales se comportan bien con respecto al álgebra lazo. Bueno, graduaciones en álgebra semisimples. Vamos a verlas, pero bueno, eso. Queremos encontrar graduaciones en el producto finito de estas álgebras simples y para ello primero necesito definir una graduación. Si tenemos G graduaciones gamma I en las álgebras AI, entonces existe una G graduación natural en el producto cartesiano. Como tenemos aquí G graduaciones en cada una de estas componentes, pues resulta natural poder definir esta G graduación donde la componente homogénea de grado G es simplemente tomar el producto de cada una de estas componentes homogéneas de grado G. Y esto es claro que es una álgebra, perdón, una graduación, una G graduación. Y esta G graduación se va a denotar por el producto sub G de las gamma I. Y se va a llamar producto G graduación, porque el G es fijo para todas. Y tenemos este resultado. No es necesario que lo lean todo, es un poco por dar la idea, que si tenemos una G graduación en una álgebra semisimple B, esta va a ser isomorfa a una G graduación producto, es decir, a una como la que acabamos de definir antes. Y estos factores van a estar únicamente determinados salvo reordenamiento, es decir, pueden permutar, y salvo isomorfismos. Y cualquier álgebra B G graduada y simple graduada, es decir, que ya no tiene ideales graduados propios, es isomorfa a un álgebra lazo. Entonces, tenemos que una álgebra semisimple es isomorfa a una de estas, a un producto de esta manera, y si tenemos una álgebra que ya no tiene ideales propios graduados, entonces es isomorfa a un álgebra lazo. Y ahora vamos con las graduaciones finas. Pues primero, nuevamente, necesito definir otra graduación. Si tengo gamma I, una G graduación en el álgebra AI, es decir, aquí ya tenemos grupos graduadores distintos en cada una de estas AIs, entonces puedo definir una graduación por este grupo, G1, G2 hasta Gn. Y aquí la componente homogénea de grado neutro va a ser tomar el producto de las componentes homogéneas de grado neutro. Y la componente homogénea, donde en la entrada I tiene un GI que no es el neutro, y en las demás entradas tiene el neutro, pues este va a ser tomar la componente homogénea de grado GI en la entrada I y 0 en los demás. Y en otro caso va a ser 0. Pues con esta, que esta se llama la graduación producto, pues vamos a encontrar el siguiente teorema que se parece mucho al anterior, que es que cualquier graduación fina, ahora estamos con finas, en un álgebra semisimple es equivalente a una graduación producto, de esta manera, donde cada una de estas va a ser fina y van a ser graduaciones en álgebras semisimples. Y además tenemos que al revés también funciona, que si tenemos graduaciones finas, gamma I, pues el producto de ellas también va a ser fina. Y nuevamente, estos factores son únicos salvo reordenamiento y salvo equivalencia. Y además, cualquier graduación fina, gamma prima, en una álgebra simple graduada, es decir, que ya no tiene ideales propios graduados, es equivalente a un álgebra lazo. Y además tenemos alguna condición, algún resultado extra sobre los grupos universales que también se comportan bastante bien. Por lo tanto, tenemos que las graduaciones en álgebras semisimples aparecen como combinaciones de diferentes tipos de graduaciones producto, como ya hemos visto, o graduaciones obtenidas por medio de la construcción del álgebra lazo. Y aquí tenemos algunas referencias. Este es el artículo donde se introducen las álgebras lazo. Este es el artículo donde viene nuestro trabajo de graduaciones en álgebras semisimples. Y esta es una monografía que nos sirvió para bastantes cosas que usamos durante el trabajo. Y quedo atenta a preguntas y muchísimas gracias por su atención.